buena tarde para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión educativa. Soy Helber Pardo, médico administrativo de la cohorte de psoriasis, y en nombre del equipo de la cohorte de IPS especializada, les damos la bienvenida a este nuevo año, a este 2023, con nuevos temas, un nuevo cronograma educativo, todo pensado pues para ustedes, para nuestros pacientes, que son los que nos permiten pues llevarles esta información de calidad y que pues esperamos les aporte a ustedes en sus vidas. El día de hoy con un tema bastante importante, bastante interesante en relación al dolor. Y es que el dolor es una sensación universal, ¿sí? En algún momento lo hemos experimentado, ¿cierto? Em, Quizás, pues haciendo un poco de memoria, ¿cierto? Podremos recordar algún dolor que nos molestó por varios días o que nos ha limitado para hacer algo importante, o quizá a pesar de que ha pasado el tiempo, pues aún nos acompaña ese dolor, ¿verdad? O el día de hoy, pues vamos a explicar este síntoma, que realmente es un fenómeno que puede afectar a cualquier individuo. Es tan complejo que incluso pues un mismo tipo de dolor puede ser experimentado de forma distinta por dos personas. Y esto se debe pues en realidad a varios factores que influyen en la percepción de esa experiencia dolorosa y que incluyen factores culturales, psicológicos y sociales. El día de hoy, pues hablaremos de esas diferentes causas que pueden ocasionarlo, que realmente son diversas y que más adelante nuestras terapeutas ocupacionales pues hablarán de ellas, y que derivado de esto pues puede ser tratado combinado con fármacos, pero también con medidas no farmacológicas, que en general suelen ser claves para aliviar un tipo especial de dolor, por lo que es, por ejemplo, el dolor crónico, ¿no? Que es algo que seguramente los que cursan con artropatía psoriásica pues conocen bien. Pero bueno, hoy quiero también realmente traerles parte, digamos, y hacer esta breve introducción en relación a lo que es la historia del dolor, ¿no? Y es que es algo bastante interesante, bastante quizás curioso, saber un poquito, porque hablar de la medicina es hablar prácticamente de la historia del dolor, ¿no? A lo largo de los siglos, el dolor físico pues se ha visto matizado por influencias muy propias y particulares de cada periodo histórico. De hecho, pues relatos bíblicos no antiguos remontan su aparición al mismo momento de la creación del hombre, en donde se hace referencia a un tipo de dolor, el dolor del parto, ¿no? Y se asocia con el sufrimiento, ¿no? De hecho, de ahí ya nace ese ligar, es el dolor y sufrimiento, ¿no? Más adelante en la historia, pues ya en el terreno religioso, ¿no? Como tal, pues también se hablaba como un símbolo de castigo y obediencia que le brindaba pues a aquel que lo padeciera como ese tipo de aceptación y pues también de resignación, ¿no? Y además pues también era considerado como esa oportunidad de adquirir pureza y por ende pues el perdón de sus pecados, ¿no? Esto alcanzó pues su máxima expresión en el cristianismo, en el cual pues en los llamados santos, cuya vida pues tuvo que haber sido, digamos, prácticamente regida por un martirio o un sufrimiento extremo, ¿no? Lo que llamamos los mártires, y está asociado pues a ese elemento doloroso, ¿no? Esto es un dato pues curioso e interesante y que pues siempre ha estado ligado a este tema del dolor. Ahora pasando pues del tema religioso al campo ya propiamente de la medicina, ¿no? Ya entrándonos en el siglo XIX, pues la ciencia como tal médica comienza a tener avances a diferentes descubrimientos que nos permiten llegar a un concepto clave del dolor. Y se habla entonces de cómo se define este dolor, ¿no? Y el dolor pues ya se empieza a definir como una sensación desagradable que se concentra en alguna parte del cuerpo y que esto va a llevar a un estado pues primero de ansiedad y segundo de un deseo imperioso pues de suprimir, de suprimirlo, ¿no? Y cómo esto está ligado a un componente clave en todo ese proceso, que es la emoción, ¿sí? Básicamente, bajo las emociones es que pues yo logro expresar mi dolor, ¿cierto? Y esto es básicamente lo que ha llevado al día de hoy, ¿no? Al siglo XXI, a que la International Association for the Study of Pain
que es la Asociación Latinoamericana o Internacional más bien del Estudio del Dolor, pues define el dolor como una experiencia sensorial o emocional muy desagradable, ¿cierto? Y que está asociada a un daño real o potencial. Y obviamente, pues esto pasa a ser todo una experiencia, ¿no? Una experiencia que en algún momento todos hemos expresado. Porque, pues ya ahorita vamos a ver, ¿no? Que el principal motivo de consulta, básicamente médico, es el dolor. Entonces, sin más preámbulos, quiero hoy darles la bienvenida a nuestras terapeutas ocupacionales, Natalia Camargo, Carolina Ortega, quien nos trae este tema enfocado desde la ocupación. Y es que muchas de las actividades diarias, cotidianas, que se realizan, pues pueden llegar a exacerbar o a generar un dolor. Por eso es que es tan importante aprender a manejarlo desde este punto de vista. Y con nosotros entonces, ahora sí, sin más introducción, Natalia, Carolina, bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos y a nuestros pacientes, bienvenidos una vez más a este 2023. Natalia, ¿nos escuchas? Creo que no tenemos audio. O Carolina. Creo que ya, Nata, ¿te escuchamos? Listo, ya tengo el sonido, lo tenía deshabilitado, perdón. Perfecto, tranquila. Estamos en vivo y todo puede pasar. Así que adelante. Ahora sí, bienvenidas. De Bueno, una vez aprovecho muchísimas aprovecho gracias, para comentar, doctor nuestros pacientes Helber. nos están Creo que escuchando. nuestra compañera Natalia continúa con el problema de micrófono. ¿Ya? Ya volví, ¿Ya? ya estoy, Perfecto. es que no tenía deshabilitado perdón, qué pena con ustedes. Tranquilas. Vale, adelante. Ahora sí, bueno, como nos decía el doctor Helber el día de hoy, pues el tema principal es el dolor y su manejo no farmacológico desde nuestro centro de estudios, que es la ocupación. Con ustedes, pues estamos hablando el día de hoy Carolina Ortega, terapeuta ocupacional, y yo, también terapeutas ocupacionales, ambas de la cohorte de psoriasis. La idea es que hoy vamos a ir abordando desde lo más grande del dolor y nos situamos al final en la ocupación, pues para así poder contribuir a ese manejo del dolor que pues todos hemos presentado y seguramente es un constante en nuestro diario vivir y en esas ocupaciones que desempeñamos diariamente. Para esto les pedimos, por favor, silenciar los celulares, pues el tiempo de la charla, tratar de permanecer en silencio. En el último momento vamos a habilitar ya para que podamos levantar la mano y podamos dar nuestras inquietudes, escribirlas. Siempre pues la idea es que sea relacionado con el tema. Y si no, pues también supremamente bienvenidas. Tratar de en este momento pues no hacer uso de los correos electrónicos, del WhatsApp, para que no interfieran dentro de su aprendizaje y lo que están aprendiendo en este momento. Y pues al final si vamos a intervenir, ahí hay una opción de levantar la manito, podemos utilizarla o escribimos por el chat. Bienvenidos. Hoy les hablaremos entonces del dolor y sus generalidades, el dolor en artritis psoriásica y psoriasis, dolor y ocupación, las ocupaciones que podemos realizar y cómo podemos explorar los gustos e intereses para encontrar esas ocupaciones que pueden utilizarse para este manejo no farmacológico del dolor. Bienvenida, Caro. Nata, estamos proyectando pantalla, creo que no estamos No visualizando. estamos proyectando la presentación. Ah, sí, perdón. Vale. Listo. Entonces, acá Ahora están las sí, reglas listo. generales de lo que les hablaba, del celular en silencio. Este es el contenido de la presentación del día de hoy y bienvenida, Caro. Bueno, muy buenas tardes para todos. Qué rico poder volver a encontrarnos en este espacio de aprendizaje. Bueno, como hablaba el doctor Helbert, vamos a hablar sobre el dolor y sus generalidades, pero ¿qué en sí es el dolor? Porque en muchas ocasiones nosotros decimos, ay, sí, me está doliendo, pero no sabemos cuáles son sus raíces o a qué nos referimos cuando decimos el dolor.
Bueno, como nos explicaba el doctor, según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, este se encuentra definido como una experiencia sensorial y emocional. ¿Por qué? Porque lo estamos sintiendo a través de nuestros sentidos y a su vez es emocional porque nos ocasiona ya sea un sentimiento de tristeza, de angustia, de ansiedad, de dolor. En sí es una sensación que es totalmente desagradable. Bueno, para la asociación quiere decir que el dolor nos puede estar diciendo, aquí hay un daño, puede ser un daño real o puede ser un posible daño potencial en alguna parte de nuestro cuerpo. Bueno, pero lo que primero tenemos que tener en cuenta, ante todo, es que el dolor en principio es un mecanismo de defensa en el cual me está diciendo, ven, si tú tienes un hielo en la mano, debes retirártelo porque te puedes quemar. Entonces comienza e inicia el dolor para decir, tengo que retirar mi mano, mi cuerpo de ese estímulo que me está generando el dolor. Pero también puede pasar cuando de pronto nos lesionamos o nos cortamos, decir, oye, ahí hay un daño, ahí te lastimaste. A eso se refiere con un posible daño potencial o un daño real. Pero entonces también tenemos que este dolor puede ser un fenómeno también de tipo subjetivo. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que es un dolor que puede ser potencialmente real, que es real o potencialmente se puede convertir en real, también juegan muchos factores como por ejemplo mi estado emocional, mi estado mental, mi estado de ánimo, que me puede llegar a decir, ven, este dolor está así, pero quizá de pronto por el estrés, por la angustia, por la ansiedad que lo estoy sintiendo, se me puede magnificar y lo puedo sentir de una manera totalmente diferente. Aunque puede ser el mismo dolor de cabeza para una persona, para otra persona puede ser un dolor de cabeza más fuerte, más suave, también por las implicaciones sociales que tiene. De pronto tiene carga laboral, de pronto está pasando por asuntos familiares, es el mismo dolor, es la misma lesión en el mismo parte del cuerpo, pero es la sensación y la percepción de ese dolor de una persona a otra es totalmente diferente. Por eso ahí también hablamos sobre la intensidad del dolor, porque a veces mi intensidad del dolor puede ser mucha, pero resulta que el daño real que se está produciendo no es tan grave. O por el contrario, hay personas que pueden sentir el dolor un poco más suave, pero de pronto el daño potencial que se esté presentando sea algo un poco más complejo. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de los tipos de dolor. Bueno, para saber, nosotros tenemos tres, o sea, el dolor está dividido en tres categorías, ¿sí? Pero este dolor puede ser o de una sola categoría o puede incluir los tres. El mismo dolor lo podemos clasificar en la duración, su origen y su localización. Entonces, para explicarlo un poco mejor, vamos a hablar de qué es un dolor en cuanto a la duración que se vuelve un de tipo agudo y de tipo crónico. Entonces, este dolor de tipo agudo es un dolor que es en el momento según la sensación, según la percepción, según eso es lo que estamos sintiendo en este momento, ¿sí? No es un dolor que tenga una recurrencia de tiempo, sino es un dolor que aparece en la percepción de esta sensación. Entonces, por ejemplo, cuando nos golpeamos un dedito con el bordecito de la cama, dolor agudo. Cuando nos machucamos el dedo acá en la puerta, dolor agudo. Cuando las mujeres están en trabajo de parto, es un dolor agudo, es muy fuerte, pero tiene un inicio y un fin en una duración de tiempo más corto. ¿Listo? Cuando nos tocamos, accidentalmente tocamos una olla caliente. ¿Qué quiere decir este dolor? También es de tipo agudo, porque a pesar de que me quede esa sensación y esa percepción del dolor, de pronto por un rato, por un día, por 2 días,
después de haber realizado algún tratamiento o haberme aplicado la cremita, ya se me va a pasar el dolor. No es un dolor que va a ser prolongado. Por el contrario, del tipo crónico. El tipo crónico es un dolor que persiste de 3 a 6 meses o que puede permanecer por el largo del tiempo de nuestra vida, ¿sí? Este dolor es más que todo cuando hay también daño en alguna parte del cuerpo que no es que se esté reparando de manera inmediata o que requiere un tratamiento de larga duración, como lo son, ejemplo, las migrañas. Tú no estás con migraña todo el tiempo, pero resulta que a lo largo de tu vida vas a tener este dolor de migrañas que se vuelve de tipo crónico. Bueno, también los pacientes con fibromialgias, también este dolor se vuelve de tipo crónico porque a pesar de que haya un tratamiento, llegan ciertas crisis que también vuelven a reactivar ese dolor, pero el dolor continúa por la misma razón y el mismo motivo por un tiempo prolongado. Ahora, tenemos los dolores de origen nociceptivo. Ahí entran a jugar los nociceptores, que son nuestros receptores del dolor en nuestra piel. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de dolor es el que me dice, uy, estuviste mucho tiempo al sol, te ardiste la piel, te quemaste con la piel. O estabas con algún químico, te quemaste, te cayó. Ahí entran todos esos nociceptores porque son los receptores de nuestra piel, de nuestro dolor. También las personas con cáncer. También todo nuestro cuerpo, todos nuestros órganos tienen estos nociceptores que son los receptores del dolor. Listo. Ahora, vamos a hablar del dolor neuropático. Este dolor neuropático es originado en nuestro sistema nervioso central. Tiene que ver con los nervios. Entonces, alguna enfermedad o alguna patología en la cual haya sufrido una lesión en los nervios. Por ejemplo, las personas que a veces tienen fracturas y tienen algún compromiso de tipo nervioso en las manos, en la columna, ahí siempre, digamos, ejemplo, si hay una compresión de esos nervios, pueden haber algo que se llaman las parestesias y las hiperalgesias, que quieren decir que no es la forma en la que estamos percibiendo esa sensación. La hiperalgesia es que por un estímulo que no sea doloroso, lo vamos a sentir incrementado. Y las parestesias, que son a veces esa sensación de hormigueo, de adormecimiento que estamos sintiendo en alguna parte del cuerpo. Ejemplos más claros de un dolor neuropático puede ser el dolor ciático, cuando el nervio ciático está comprimido y comienzan a sentir esa sensación de hormigueo en la pierna, esa sensación de corrientazo, ¿sí? Esto. Ahora, vamos a hablar de los dolores de origen psicógeno. Psicógeno quiere decir que no son porque haya una recepción de nuestros nociceptores y son más de tipo psicológico, más de tipo mental. ¿Como cuáles? El síndrome de miembro fantasma o la hipocondriasis, que quiere decir, les voy a explicar con el ejemplo del miembro fantasma. Es la persona que por algún motivo ha sido amputada alguna parte de su cuerpo, entonces vamos a poner, por ejemplo, la mano. Él siente que le están doliendo los dedos, o que le están hormigueando los dedos, o que tiene esos corrientazos en los dedos. Esa es esa sensación de ese dolor, pero resulta que ya el miembro no está. Entonces, eso se vuelve más de tipo psicógeno. Las personas con hipocondriasis, que son las que comúnmente llamamos hipocondriacas, cómo están percibiendo su salud, cómo está percibiendo eso. Entonces puede ser de que el dolor no tenga ningún origen, pero esa persona puede estar sintiendo en verdad que le duele la cabeza, aunque no tengan ningún tipo de enfermedad. Bueno, ahora vamos a hablar del dolor con la localización. Los dolores, en cuanto a los dolores somáticos, son los dolores cutáneos, ¿sí? Entonces, la cortadita que me hice, la quemadura,
es el dolor de pronto de la piel por esa resequedad. Todo esto son dolores de tipo somático. Y tenemos por otro lado los viscerales, que quiere decir que tienen origen, tienen localización en alguna parte del cuerpo, ya sea un órgano o un órgano hueco, como puede ser los dolores de estómago, los cólicos menstruales, los cólicos intestinales. Listo. Pero entonces resulta que ahora vamos a las consultas y el doctor nos dice, ven, y ese tipo de dolor, bueno, ya lo localizamos, ya vimos si era agudo, ya vimos si era crónico, ya vimos si era dónde está localizado, cuál es su origen. Listo, pero ahora, ¿cómo es ese tipo de dolor? ¿Cómo lo estás percibiendo? ¿Cómo lo sientes? Entonces, este dolor puede presentarse de tipo opresivo o constructivo, que quiere decir como si te estuvieran haciendo presión, como cuando sientes que te oprimen y te oprimen. Ese es el tipo de tipo constrictivo. También tenemos el tipo cólico, que normalmente son en las vísceras huecas, como el cólico intestinal o en las mujeres los cólicos menstruales. El dolor punzante, el que a veces sentimos como si nos estuvieran apuñaleando, como haciéndose, como chuzándote, ese es de tipo punzante. Dolor de tipo quemante, el ardor, el calor, ese dolorcito, ese ardorcito que quema, como en las personas que de pronto en alguna vez en su momento han tenido herpes zóster. Es un ardor, es la sensación de ese ardor. El tipo gravitativo, que es esa sensación ya sea de pesadez o de ligereza, que sientes que te levantaste y, uy, como que me pesa la mano, como que no la puedo mover de manera adecuada, o por el contrario, que es muy ligera y que tú dices, uy, siento como si no tuviera ni la mano, siento como muy suave, como si no tuviera control de mi mano. Esa también, esa es de tipo gravitativo. También tenemos el dolor pulsátil, que normalmente se presenta en las personas con dolores de cabeza, con cefaleas, con jaquecas, con migrañas, que sientes como si tuviera el pulso, como si se estuvieran ahí, como es asociado como al pulso, como al ritmo, ¿sí? También tenemos el dolor de tipo lacitante, que son en las neuralgias, como los vimos anteriormente. Y ese tipo, el dolor de tipo terebrante, que también se presenta comúnmente en los dolores de cabeza, que es la sensación como si te taladrara, ese taladrito que sientes allá a veces con el dolor de cabeza. Pero entonces resulta también que nosotros vamos a la consulta y además de que nos preguntan cómo se está presentando el dolor, nos dicen, ay, en una escala de 1 a 10, ¿en cuánto te duele el dolor? Pues les cuento, esta es la forma más fácil de valorar el dolor. ¿Listo? Esto se llama escala numérica verbal del dolor, donde nosotros normalmente cuando estamos en consulta preguntamos, en una escala de 0 a 10, ¿de cuánto es el dolor? Entonces, 0 es absolutamente nada de dolor. De 1 a 3 es un dolor que es muy leve, que lo puedes tolerar, que es manejable, que tú dices, bueno, está bien, algo me duele, pero lo puedo soportar. De 5 a 6, tú ya dices, uy, este dolor está incrementando, este dolor ya creo que necesito un antibiótico, un medicamento, perdón, un medicamento, un analgésico para poder que me baje el dolor, o me voy a poner agüita caliente, me voy a poner agüita fría, ¿sí? Porque ya necesitamos intervenir en ese dolor que está incrementando. Ahora, tenemos también de 7 a 10. Este dolor ya se está poniendo más complicado. Entonces, de 7 a 8, a 9, ya decimos, no, ya me tocó irme para el médico, no lo pude manejar en mi casa con los pañitos de agua caliente. Y ese 10 es, no, ya, no me aguanto, es el peor dolor que he soportado en mi vida y me voy para urgencias y estoy llorando del dolor porque ya no puedo, ya es un dolor que ya es intolerable. ¿Listo? ¿Para qué utilizamos esta escala normalmente? Nosotros lo utilizamos ya sea para mirar
obviamente, en qué nivel está ese dolor. Y dos, para mirar si en el pasar del tiempo este dolor con las cosas que han realizado los médicos y los terapeutas, con los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, si ha incrementado el dolor o si por el contrario este dolor cada vez está disminuyendo más y así mirar cómo va esa cronología del dolor. También hay otras opciones de mirar la escala del dolor con nuestra escala EVA, que es la escala visual análoga, que es donde tenemos una cinta métrica y volvemos a hacer exactamente lo mismo, de 0 a 10, en cuanto está siendo hacia la izquierda nada de dolor y hacia la derecha el dolor más fuerte posible, un dolor inimaginable. ¿Listo? En ciertas formas, este se presenta es a nivel visual, en la que tú escribes y tú le colocas aquí, de aquí a aquí, este pedacito de acá, o de pronto en la mitad, pero a nivel visual, y el otro simplemente lo haces de manera numérica. Listo, entonces, para esto y pues por nuestra patología, la artritis psoriásica o la psoriasis, vamos a incluir cómo es que se siente el dolor en la psoriasis y la artritis psoriásica. Pero vamos a retomar qué son estos diagnósticos, ¿verdad? Vamos a entender que es una enfermedad crónica con síntomas fluctuantes que pueden tener valles y picos y o también pueden ser síntomas permanentes en el tiempo. Estas enfermedades tienen unos factores genéticos, es una enfermedad por lo general hereditaria, en la que se generan unos cambios en los genes que producen una serie de proteínas que van a inflamar el tejido. Este tejido puede ser un tejido articular o la piel como tal, que es cuando suele generarse la placa. ¿Listo? Recordemos que la inflamación puede ser visible muchas veces, sobre todo en articulaciones más pequeñas, como son las manos, los deditos de los pies, las rodillas, los tobillos, y otras veces no es tan visible, pero sí se siente inflamado porque se siente un tope en esa articulación, la cadera, la columna. ¿Listo? Adicional a eso, vamos a entender que la enfermedad o las enfermedades tienen unos detonantes ambientales, ¿cierto? Esos detonantes suelen ser por lo general traumas o golpes. Entonces yo nunca había presentado ningún tipo de placa en mi codo ni en mi rodilla, pero justo un día me pegaron un golpe en la rodilla y me empezó a salir la placa, se me empezó a aumentar, ya me empezó a salir en otra parte. Entonces muchas veces los detonantes son por golpes o traumas. El estrés es uno de los mayores detonantes de la psoriasis y de la artritis psoriásica y también de que aumenten estos síntomas. El estrés y las preocupaciones, la ansiedad, que es esa parte más de salud mental. Consumo de sustancias como es el alcohol, como es el cigarrillo y los medicamentos. ¿Sí? Hay algunos medicamentos que sobre todo cuando su uso no es controlado o no es mediado, no es tampoco evaluado, pueden generar que esta placa aumente o que estos procesos inflamatorios cesen en un momento pero se disparen en otro. Ahora, ¿cómo es que funciona el dolor en nuestras articulaciones y en nuestra piel? Digamos que acá vamos a hacer un poco más uso de eso que Carolina nos enseñó antes, que fue la localización. Vamos a entender que yo tengo un estímulo inflamatorio en un principio, ¿cierto? Un estímulo inflamatorio en la piel o en la articulación. Y eso genera que haya una compresión, o sea, es decir, como una presión en todo el segmento, ¿cierto? Es decir, en mis articulaciones, en los nervios que pasan por ahí. Recordemos que esos nervios funcionan como cablecitos, ¿cierto? Entonces, un cablecito que se conecta de alguna manera hasta mi sistema nervioso central y que me ayuda a transmitir muchas cosas, temperaturas, cambios en el clima, me ayuda a transmitir sensibilidad, cambios en la sensibilidad y dolor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene esos nocioceptores que son los que les explicaba a Carolina. Esos nocioceptores son una parte de la neurona, ¿cierto? La neurona entendida como la unidad básica de señalización del cuerpo humano hacia el sistema nervioso central. ¿Listo? Entonces, vamos a partir de que acá en mi piel o en mis articulaciones hay un estímulo nocioceptivo, un estímulo de dolor.
Eso activa la señalización para que ese estímulo llegue a mi cerebro. ¿Cómo la activa? Entonces, hace una compresión en ese cable la transmite, esa se llama la primera neurona, y llega hacia la médula espinal, ¿cierto? Esa médula espinal es la que cubre todas mis vértebras, ¿verdad? Esa médula espinal es la primera parte con la que se conecta hacia mi sistema nervioso central. Entonces, esa primera neurona hace sinapsis en la médula espinal para conectarse con la segunda neurona. ¿Listo? ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis es un intercambio de sustancias químicas. ¿Listo? Son sustancias químicas que pueden aumentar el dolor, que pueden inhibir el dolor. Son sustancias que se van a encargar de transmitirlo para que llegue al cerebro. Eso se llaman neurotransmisores. ¿Listo? Esos neurotransmisores, bueno, dan la información a mi segunda neurona y ella la va a subir por la médula espinal y en poquito más arriba se va a encargar de hacer cruzar esa información al lado contralateral donde se generó ese estímulo doloroso. Es decir, si mi dedo inflamado es el quinto dedito de la mano izquierda, en este momento esa información va a pasar al lado contralateral de la médula espinal y va a subir por el lado derecho. ¿Listo? Ahí sube por toda la médula espinal y llega, la segunda neurona pasa por el tálamo, que por eso se llama una vía espinotalámica del dolor, es porque junta la espina con el tálamo y ahí hace su segunda sinapsis, es decir, entre la segunda y la tercera neurona hace sinapsis nuevamente para transmitir ese dolor y darle un impulso a la corteza cerebral. Y en esa corteza cerebral me dice en qué parte me dolió, ¿cierto? Entonces ahí ya me va a ayudar a mí a localizar en la corteza en dónde es que está ese proceso inflamatorio o en dónde es que esa placa está empezando a inflamarse y me está generando dolor en la piel, ¿listo? Inmediatamente él tiene una respuesta y me dice, hey, es que yo le tengo que decir al médico que a mí me está doliendo el codo, yo le tengo que decir al médico que a mí me está doliendo el dedo de la mano. ¿Por qué? Porque ya mi información recibió un estímulo de que ahí estaba localizado ese dolor. Ahora, ¿cómo influye ese dolor en nuestra percepción de calidad de vida? ¿Listo? Cuando yo tengo un proceso de dolor o un proceso inflamatorio, suele suceder que eso me puede generar limitación para hacer mis actividades de la vida diaria. Entonces, por ejemplo, yo tengo un dolor en el hombro y no lo puedo subir para peinarme. ¿Cómo me siento yo de que mi hija, de que mi esposo o de que mi hermana me tenga que peinar? Me empieza a frustrar, ¿cierto? Me empieza a afectar la percepción de la calidad de vida. Ya no siento que yo esté viviendo bien. Yo ya no me siento bien porque no estoy pudiendo realizar mis actividades, porque me estoy frustrando en mi diario vivir. ¿Listo? Adicional a eso, vamos a recordar que el dolor es la consulta más frecuente de visita al médico, de solicitud de medicamentos y de automedicación. Por lo tanto, siempre es importante entender que todos los organismos funcionan de forma diferente. Lo que a mí me sirve para el dolor no necesariamente te va a servir a ti, ¿sí? Lo que a mí me sienta bien puede que en tu sistema no siente tan bien. Por eso es siempre importante, ojalá, cada vez que vayamos a tomar un medicamento, tener una prescripción médica para que avale que yo pueda consumir eso o inyectarme eso. ¿Listo? Vamos a entender que el dolor tiene pues un tipo de abordaje que es un tratamiento multidisciplinario y multimodal. ¿Qué significa eso? Que el dolor no solamente lo trata el médico, ¿listo? Y eso es importante que todos lo entendamos. Todos nosotros como equipos interdisciplinarios, desde psicología, desde fisioterapia, desde terapia ocupacional, incluso desde las recomendaciones que les dan nutrición en cuanto a alimentación, químico-farmacéutica, buscamos que ese dolor que ustedes sienten sea modulado, ¿listo? Y trabajamos con varias técnicas para que ello se dé, ¿listo? Les damos bastantes recomendaciones para eso. Adicional a eso, entendemos que el dolor también se trabaja de una forma multimodal. Entonces, no solamente está el tratamiento farmacológico, que es a través del medicamento, o los bloqueos nerviosos en algunas ocasiones, sino también está el tratamiento no farmacológico.
El tratamiento no farmacológico, entendiéndolo como esos medios físicos que a veces les recomendamos que utilicen, incluso cuando van a sus sesiones de terapia física presencial en sus EPS, les pueden poner ultrasonido, les pueden poner corrientes. Esos son también medios físicos que aportan ese tratamiento no farmacológico. ¿Listo? El ejercicio como base fundamental del tratamiento no farmacológico del dolor para, sobre todo en el tema de las articulaciones. Sí, ese ejercicio que a mí me prescribe fisioterapia, que me recomienda que haga ciertos movimientos, es supremamente importante para que a mí no me duela tanto, porque cuando yo me limito, cuando yo lo que hago es de pronto dejar mi articulación muy inmóvil, lo que sucede es que cuando yo voy a intentar moverla, ahí sí me va a doler. ¿Listo? Entonces es preferible que yo la mueva de una forma organizada, con una serie de grados de movimientos que ellas conocen, para poder ganar la funcionalidad. ¿Listo? Inclusive nosotras con Carolina, pues muchas veces, sobre todo en términos de patrones integrales, que son los que hacemos y ejecutamos con las manos para la independencia, también les mandamos algunos ejercicios. Eso hace también parte del manejo no farmacológico del dolor. Y por último, y no menos importante, la ocupación. ¿Listo? La ocupación también es un tratamiento para el manejo no farmacológico. Ahora, quisiera que por favor me escribieran en el chat las personas que entienden por ocupación. ¿Qué entienden ustedes por ocupación? O doctor o Carolina, ¿alguna idea de qué es ocupación? ¿Me escuchan? Estamos escuchando. Mira, aquí ya nos está comentando una de nuestras pacientes, dice, las actividades que se hacen diariamente. Hacer alguna actividad, nos dice otra de nuestras pacientes, es el trabajo que la persona desempeña. Listo, perfecto. Todos tienen razón. Todas y todos tienen Ya razón. son actividades a las Efectivamente. que me dedico cada día. Exactamente, sí. Digamos que la ocupación principalmente tiene que ver con las actividades y tareas que hacemos diariamente, pero tienen algo añadido y es que esas actividades o esas tareas que hacemos diariamente tienen un significado y un propósito para mí, ¿sí? Y para mi entorno, pero principalmente para mí. Esas actividades no es hacer algo por hacerlo, sino que siempre tienen un propósito y un significado para mi realización, para mi producción, para mi cuidado y demás, ¿listo? Y adicional a eso, esas actividades y esas ocupaciones sí pueden interferir en mi estado de salud para mejorarlo o para empeorarlo. Es decir, por ejemplo, si yo fumo todos los días y fumo mucho, esa es una actividad que yo hago que puede que tenga un propósito para mí, pero que va a bajar mi nivel de salud, ¿cierto? Por el contrario, si a mí me encanta hacer yoga todos los días, esa es una actividad que seguramente va a influir de manera positiva en mi circulación, en mi nivel de salud mental. Entonces es una actividad que tiene un significado para mí, pero que va a aportar cosas buenas para mi salud. ¿Listo? Eso es la ocupación. ¿Listo? No es una tarea porque sí, no es una tarea que yo digo, levanto la mano. Levantar la mano es una tarea, pero bueno, ¿y qué significado hay detrás de levantar la mano? ¿Cierto? Es lo que yo hago con ella. ¿Listo? Dentro de las ocupaciones principales, nosotros como terapeutas ocupacionales y siendo nuestro centro de estudio, encontramos cuatro principales. Las actividades de autocuidado, las ocupaciones de autocuidado, que tienen que ver, como lo menciona su nombre, con mi cuidado propio, ¿cierto? Vestirme, bañarme, alimentarme, arreglarme personalmente. Las actividades instrumentales de la vida diaria. Son actividades que yo hago para el cuidado de mi ambiente y el cuidado de los otros. Entonces, muchas veces yo tengo a cargo a mi mamá o a mi papá que son adultos mayores o tengo hijos que cuidar. Eso también son actividades instrumentales. Adicional a eso, cocino, lavo, plancho, hombres, mujeres, todos participamos de estas actividades y esa es la idea, ¿cierto? Poder brindar algo que me satisfaga, no solamente a mí, sino también al otro. ¿Listo? Las actividades laborales o educativas que tienen, digamos que un fin o un resultado, ¿cierto? Un resultado no solamente económico,
sino que también son productivas porque generan conocimientos o enseñanzas a mí. ¿Listo? Me generan conocimientos o enseñanzas. Y por último, pero no menos importante, y de hecho son muy, muy valiosas, son las actividades de ocio y tiempo libre, ¿cierto? Son esas actividades que yo hago como para despejarme. Ahorita, pues, en este siglo incluimos el tema de chatear, hacer ejercicio, bailar, cantar, pintar, cuidar las planticas, es algo que también se ha visto mucho. Esas son actividades que digamos que están normalmente un poco ligadas a eso que me gusta hacer, a mis hobbies, ¿cierto? A eso que me da otro significado para mí y que tengo y que la intención siempre es sacarle un espacio. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora vamos a mirar qué tiene que ver la ocupación con esas bases neurológicas, qué tiene que ver las actividades que yo realizo a diario con mi cerebro y sobre todo con el dolor, qué es lo que tienen que ver. Pues bueno, ahora, entonces así como les comentaba la doctora Natalia, toda esta recepción del dolor llega al cerebro, ¿cierto? Entonces, podemos decir que nuestro cerebro es nuestra base central de todo nuestro sistema nervioso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo entra a participar la ocupación? En nuestro cerebro, además de percibir el dolor, además de muchas otras cosas, también están bases fundamentales y procesos cognitivos que son de más grande complejidad, ¿sí? Como son el hablar, el escuchar, la lectura, todos estos procesos de lógica, de razonamiento, de raciocinio. Todos estos procesos se llevan a cabo en nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene estas funciones cerebrales que se llaman funciones ejecutivas superiores. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan de la doctora Natalia que les explicaba sobre las neuronas? Entre esa conexión entre neurona y neurona hay algo que se llama actividad eléctrica que generan estas neuronas y esas actividades eléctricas se miden en ondas. Entonces, en nuestro cerebro tenemos varios tipos de ondas, pero vamos a hablar específicamente de 4. Las ondas beta, las ondas teta, las ondas alfa y las ondas delta. Pero les voy a explicar de una forma más fácil qué es eso. Entonces, nuestras ondas delta son esta actividad neurológica que se genera cuando nosotros estamos en profundos estados de sueño. Cuando nosotros estamos durmiendo, ustedes de pronto alguna, la mayoría han escuchado de que hay ciclos del sueño, que se llega hasta llegar a una producción de ondas delta que son en el sueño profundo, en ese sueño reparador, en ese sueño que descansas. Esas ondas son producidas en este momento y en esta actividad del ser humano. Ahora, las ondas teta están asociadas a los profundos estados de calma, en el que estás totalmente relajado. Ahora, las ondas alfa, por otro lado, también se producen en estados de calma y en estados de relajación, con la diferencia que estás en un momento consciente, de conciencia, en un momento en el que estás despierto, en el que estás haciendo como alguna actividad, pero que te mantienes relajado. Como por ejemplo, bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Por ejemplo, cuando nos vamos a la playa y estamos acostados en la arena, cuando estamos tranquilos y relajados viendo televisión, cuando nos estamos dando un paseo por un parque al aire libre. Estamos atentos, estamos en un estado de alerta, pero también estamos relajados. Bueno, por último, tenemos las ondas beta. Estas ondas beta son las que están en constante funcionamiento, por decirse así, porque son las ondas en las que estamos constantemente. Estas se producen en todas nuestras actividades cotidianas. Cuando estudiamos, cuando cocinamos, cuando estamos en todas nuestras actividades de nuestra vida diaria, en todo momento, cuando estamos despiertos, cuando estamos haciendo algo,
estas ondas son las que se generan. Bueno, Peri, ¿cómo para qué me dices todo eso y para qué me cuentas todo eso? Estas ondas se han demostrado en estudios que las ondas delta y las ondas beta son las que más se producen cuando esas que estamos hablando del sueño y de la relajación, son las que más se producen cuando realizamos actividades ocupacionales que nos relajan, como dibujar, como escribir, como colorear. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Son ondas que no necesariamente es solo cuando estoy durmiendo que logro esa relajación profunda, ese sueño profundo, porque también me estoy relajando cuando estoy haciendo alguna actividad netamente ocupacional. Bueno, entonces, estas bases neurológicas en nuestro cerebro las vamos a dividir en 3 tipos. Las actividades que generan un sistema cerebral de recompensa, también las actividades ocupacionales que me promueven esta respuesta de relajación y también las actividades ocupacionales que me ayudan en la preservación de las funciones cognitivas superiores que les comentaba anteriormente. Entonces, vamos a hablar un poco más a profundidad de qué son estas actividades cerebrales de recompensa. Bueno, estas actividades de recompensa están netamente relacionadas con actividades que son significativas para la persona, que para mí me producen una recompensa. ¿Listo? Pero entonces no en todas las personas juegan el mismo rol, porque para lo que para mí es gratificante, puede ser que para otra persona no lo sea. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nuestro sistema nervioso? En estas actividades de recompensa juegan un papel muy importante 2 clases de neurotransmisores, la dopamina y el glutamato. Estos neurotransmisores, como nos explicaba nuestra compañera Natalia, se producen entre neurona y neurona, pero estas tienen una característica muy especial. Estas neurotransmisiones son los responsables de la sensación de placer, de satisfacción, esa sensación que me da de gratificación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para mí puede ser súper gratificante realizar jardinería. Me siento bien, lo estoy haciendo, me siento contenta. Me siento que cuando veo mis maticas arregladas es súper bonito para mí. O por ejemplo, las manualidades o la carpintería. Ay, estoy haciendo este relojito cucú en madera. No, me parece de lo más lindo y lo más perfecto y lo más hermoso que por fin hice. O tengo alguna cerámica y la pinté, tengo la virgencita en cerámica, la pinté, me pareció hermosa, me pareció linda. Tengo esa sensación de satisfacción. ¿Qué pasa a nivel cerebral? Estas están tan elevadas, estos neurotransmisores están tan elevados que mi percepción del dolor comienza a disminuir, porque esta percepción baja porque mis neurotransmisores están mucho más elevados que lo que me está produciendo esos receptores del dolor. ¿Listo? Ahora, las actividades de relajación. En estas actividades de relajación principalmente, óiganme bien, principalmente está el mindfulness y la meditación, aunque no son las únicas actividades ocupacionales que me producen la relajación. Porque, por ejemplo, hay personas que la actividad física, el ejercicio, el montar bicicleta, les ayuda en ese proceso de relajación. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Estas, como son actividades que se realizan en un espacio concentrado, en un espacio tranquilo, por ejemplo, cuando estás haciendo meditación, estás haciendo yoga, normalmente cuando hacen meditación o en el mindfulness, la persona que va dirigiendo la sesión
va diciendo, ok, ponle cuidado, concéntrate en el ruido del pajarito, concéntrate en el ruido de la cascada, concéntrate en los movimientos o qué animalitos estás escuchando durante la grabación. Estás en un ambiente que es totalmente controlado, que es totalmente silencioso y tu atención está dirigida y enfocada única y exclusivamente a esa actividad. Entonces, mi recepción del dolor, al igual que en la anterior, que es la de recompensa, comienza a disminuir porque mis procesos atencionales están mucho más elevados a diferencia que mi percepción del dolor. Listo. Bueno, otra cosita importante que se me pasó de las actividades de relajación. Recuerdan que al principio les comenté que también el dolor era subjetivo. Entonces, ¿qué pasa? En este pedacito de la relajación también trabajamos lo que son la regulación emocional, el manejo del estrés, el manejo de la ansiedad, y esto a su vez me ayuda a disminuir el dolor si es en su dado caso un dolor que es de forma subjetiva, que es un dolor que viene desde el origen de un estado emocional o mental. Entonces, esto también me ayuda un montón. Bueno, ahora, las actividades cognitivas. Como recuerdan, estamos hablando que el cerebro tiene funciones ejecutivas superiores de atención, de concentración, razonamiento, lenguaje, matemático, todo, ¿sí? Son procesos que son muchísimo más complejos. Bueno, entonces, en el momento en el que yo me concentro a hacer una actividad que me implica poner en trabajo o poner en práctica todas estas funciones cerebrales, mi cerebro va a estar totalmente concentrado en la respuesta de estas funciones, en la atención, en la memoria, en el razonamiento, en la lógica matemática, cuando elaboramos sudokus, cuando hacemos sopas de letras o en actividades que para nosotros son de pronto un poco más sencillas, pero que a nivel cerebral son muy complejos, como por ejemplo la lectura o la escritura, ¿sí? Entonces, la persona se enfoca tanto, o díganme de pronto si ustedes no han sentido que están leyendo un libro, un informe, o están haciendo algo de algún tema que a ustedes les encanta, están leyendo y ustedes pierden hasta la noción del tiempo. Ya se nos olvida hasta, ven, ¡ay, Dios mío, no me di cuenta y me concentré tanto en la lectura de este libro que se me olvidó por completo y mira la hora que es, 2 horas, 3 horas leyendo. ¿Sí ves? Entonces, mi cerebro se enfocó tanto en realizar esta actividad cognitiva que también disminuye, al igual que las otras 3 actividades que ya vimos, que es relajación, que es de recompensa, y ahora estas actividades cognitivas, también me ayuda a la disminución de esa percepción de mi dolor. ¿Qué pasa? Que también al realizar estas actividades cognitivas preservamos estas funciones cerebrales para nuestra edad adulta, en las cuales por un deterioro normal y orgánico también comienzan a verse disminuidas, pero que podemos en este momento, desde ahora, comenzar a trabajar en ellas y así encontrar el lentecimiento de este deterioro cognitivo que se puede presentar. Así es, Caro. Entonces, bueno, para muchos hay una inquietud y es, bueno, ¿y yo cómo sé qué actividades me gustan? No todos hemos participado de todas las actividades, es decir que yo todo he pintado alguna vez en mi vida, o hay personas que no han cuidado nunca una planta, hay personas que nunca han explorado tocar la batería, por ejemplo, y no sabemos, de pronto nos puede llamar la atención si eso sea parte como de esa liberación de esos neurotransmisores que me ayude a mitigar esa sensación de dolor. Para encontrar esos intereses o esos gustos, pues existe
digamos que dos herramientas les vamos a dar en este momento. Una manejada por nosotros como terapeutas ocupacionales, que es un listado de intereses que se basa en 80 actividades diferentes, el cual nos pregunta, bueno, si hemos realizado las actividades en los últimos 10 años, si la hemos hecho en el último año, si actualmente la hago o si me gustaría aprender de ella. ¿Listo? Y es importante porque eso nos va a ayudar a direccionar a nosotros cómo podemos enseñarles de pronto a ustedes a ejecutar cosas que nunca en la vida han ejecutado, ¿cierto? O si hay algo que les guste mucho, por ejemplo, y sé que hay algunos de ustedes que lo hacen, hay muchos que les gusta pintar, ¿sí? Pero por el motivo de la inflamación o del dolor en manos, no es algo o es algo que hemos abandonado, ¿cierto? Porque el dolor no me lo permite, porque la inflamación no me deja y hemos ido perdiendo y perdiendo y perdiendo la realización de esa actividad hasta que ya la dejamos de hacer. ¿Cuál es la idea? Que nosotros, desde nuestra área de experticia, podamos guiarlos para poder decirle, no, mira, hazlo de esta otra manera. La idea es que ese punto de satisfacción, ¿cierto? En donde se liberan esos neurotransmisores, donde se generan esas ondas, pues sí, se haga para poderme a mí ayudar a mitigar, pero sin hacerme daño. ¿Listo? Y ahí, pues es, digamos que podemos tratar de colaborarles y buscar como esa actividad que no me haga daño, pero que sí me genere como esa modulación en mi percepción de dolor y también calidad de vida, porque en el sentido en el que yo puedo hacer mis actividades, esas ocupaciones que aprendí, esos hobbies que me gustan, o yo puedo aprender cosas nuevas, me voy a permitir sentirme mejor conmigo mismo y con mi entorno. ¿Listo? Y a eso pues es a lo que le apuntamos. Bueno, pero entonces aquí también viene una pregunta pues bastante importante. Necesito principalmente realizar esa introspección y decirme, ¿y a mí qué me gusta? ¿Y a mí qué me interesa? ¿Y a mí qué me genera esa sensación de placer, de satisfacción, de gratificación? Entonces, cuando de pronto no tenemos la posibilidad de encontrarnos con la doctora Natalia o decir, no, no tengo la cita con la doctora Carolina hasta dentro de 3 meses. No, necesito saber ya porque necesito sentirme bien conmigo misma. Entonces vamos a hacernos estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué despierta mi atención? Empecemos por ahí. Hay cosas que todos sabemos que definitivamente no me gustan, pero cuando vamos a pensar en qué me gusta, decimos, ve, esto se me está poniendo como más complejo. Yo tengo claro cuáles son las cosas que a mí me desagradan, pero a veces no tenemos claro qué es lo que nos gusta, qué te llama la atención sobre otras. Entonces, para ayudarles a resolver estas dudas, creamos con la doctora Natalia unas preguntas. ¿Qué tiene mayor valor? Entonces, ¿qué actividades? La pregunta es, ¿qué actividades son las que te parecen a ti más interesantes? ¿Qué actividades pueden ser? ¿Sobre cuáles otras? Entonces, bueno, a mí qué me parece más interesante. Me parece más interesante, no sé, pintar, a diferencia de correr. Me parece más interesante, no sé, aprender a tocar la batería y no tocar la guitarra. ¿Qué te parece más interesante? Otra pregunta puede ser, ¿qué te motiva? ¿Qué tiene esa sensación de recompensa y satisfacción sin necesidad de que otro te lo valga, te lo gratifique o te dé ese refuerzo positivo? ¿Sí? ¿Qué puede ser? Digamos, ejemplo, no sé, a mí me gusta la jardinería. Nadie me está diciendo tan bonita que le quedó la florecita, tan bonita que quedó el jardín. No, nadie me está diciendo, pero yo me siento bien conmigo misma cuando estoy realizando esta actividad. Eso me motiva. O me motiva pararme todos los días a prepararme de desayuno algo súper delicioso. Eso me motiva, eso me hace sentir a mí bien conmigo misma porque me gusta. Lo hago simplemente porque me gusta. Ahora, otra pregunta, ¿qué te entretiene? ¿Qué cosas te parecen más divertidas? No, me parece súper delicioso ir a karaoke y cantar.
A mí esa actividad me entretiene. O yo me puedo sentar a llenar crucigramas o hacer sopas de letras, me parece súper divertido, ¿sí? ¿Qué actividades te producen placer realizarlas? Hay personas que les encanta ir a montar bicicleta y eso es lo más, o sea, eso es para ellos es espectacular. O ir a jugar fútbol. Y eso les encanta, les genera mucho placer, esa sensación de satisfacción. ¿Listo? ¿Qué cosas me producen curiosidad? Ve, yo nunca he intentado, no sé, el teatro. Mm, suena como interesante hacerlo, pareciera como chévere. O ve, yo nunca he intentado, mm, no sé, tocar la batería, tocar la guitarra, aprender a tocar el piano, bailar tango. Nunca lo he intentado, me gusta bailar, pero nunca he intentado bailar tango. Ve, esto es como curioso, me genera esa intriga y esa posible duda de que, ve, esto parece chévere. ¿Listo? Y otra que es súper importante y quizás es la forma más fácil de identificar si nos gusta o no nos gusta. Durante tu tiempo libre, ¿a qué actividades le sacas tiempito? Nosotros en nuestro diario vivir estamos muy ocupados, si no estamos en la casa, estamos en el trabajo, si no estamos en el trabajo, estamos con asuntos personales, pero ¿hay de pronto en tu actividad y en tu rutina diaria alguna actividad específica a la que le sacas tiempo? Quizás era leer en las noches. De pronto esa persona que en las noches dice, no, antes de dormir voy a leerme 30 minuticos de mi novela. O es la persona que dice, no, pues tuve una semana súper pesada, pero el domingo sí me voy a ir a caminar en la arena. O sí me voy a ir a, no sé, a bailar. Voy a sacar un espacio en las noches para irme a bailar. Me gusta hacer zumba. Le saco el tiempo para ir a hacer zumba. Listo, son esas actividades a la cual por más ocupado que tú estés, le sacas ese tiempito. Bueno, estas son por lo menos 6 preguntas que podemos hacernos para identificar nuestros gustos y nuestros intereses, para poder explorarlos sin necesidad de la presencia de la terapeuta ocupacional. Entonces, mis queridos acompañantes, pacientes, colegas, muchas veces nosotros decimos o hemos escuchado de pronto de algún paciente decir, ay, pero es que con la terapeuta ocupacional solo me pone a colorear, o solo me pone a pintar, o solo me pone a hacer sopas de letras, ¿sí? Porque en muchas ocasiones, desafortunadamente, lo hemos escuchado, pero entonces aquí les vamos a aclarar qué es lo que pasa con eso. Recuerdan que habíamos hablado de los neurotransmisores y todo lo que se generaba a nivel cerebral. Bueno, pues nosotras como terapeutas ocupacionales siempre utilizamos la ocupación como un medio y como un fin. ¿Listo? ¿Para qué? Para sentirme satisfecha, contenta conmigo misma y a la vez estoy coloreando, pero resulta que esa coloreada me implica procesos atencionales. Tengo que mirar que no me salga de la línea, tengo que mirar qué colorcito conjuegue con el otro, que no me quede así como mamarrachito, sino me quede bonito. ¿Listo? Juegan todos estos procesos superiores. Ah, pero resulta que también tengo que hacer la pinza. Ah, estoy haciéndole la fuerza y la presión del coloreado. Estoy manteniendo todas mis habilidades motoras a nivel de mis manos, a nivel de mi hombro, a nivel de mi muñeca. También estoy manteniendo. Por esto nuestras ocupaciones también son utilizadas como un medio. ¿Pero por qué como un fin? Ah, porque si yo hago estas actividades que para mí son satisfactorias, que para la persona le encuentra un agrado y una satisfacción, uno, la voy a realizar no por obligación, sino porque me gusta. Dos, porque tiene un significado para mí,
Pero 3, resulta que con toda esta derivación de la tarea, como les acabo de contar, a nivel atencional, porque el coloreado también me ayuda a regularme a nivel emocional, entonces estoy poniendo en práctica mi atención, mi concentración, mis funciones cognitivas superiores, también estoy poniendo en ejercicio toda la parte motora, pero también estoy trabajando durante mi parte emocional. Entonces, ¿qué hago? Estoy generando en el paciente una responsabilidad por su propio bienestar, ¿sí? Y además le estoy promoviendo esa funcionalidad y ese desempeño de manera independiente en sus actividades diarias, porque si voy a colorear, también estoy moviendo mi manita y así me va a quedarme mucho más fácil poder peinarme, poder abotonarme la ropa. Me voy a sentir con esa satisfacción de que estoy haciendo las cosas por mí. Y más si las hago con actividades ocupacionales que sean de mi gusto y de mi interés. Totalmente de acuerdo, Caro. Entonces, pues bueno, como todo lo que les dijimos, tiene una sustentación teórica, está, digamos que sustentadito. Les agradecemos muchísimo. No sé si de pronto tienen alguna inquietud particular para, digamos que resolver.